Muy bien, muy buenas noches. Bueno, estoy aquí de noche. Estoy grabando este videíto. Es importante en el mundo de la ciencia lo que es dialogar diversos asuntos. Ya estamos revisando también alguna noticia de que un estudio por pares, ya, o muchos estudios por pares, 500.000, o sea, medio millón de artículos han estado pues trucados, como se dice, ¿no? Han estado manoseados, es decir, no son netamente científicos. Y es una denuncia, es increíble, ¿ya? De diversos temas, especialmente a partir del año 2020 se está haciendo la revisión y entonces ya ni siquiera se puede confiar en ya, no, ni siquiera se puede confiar en los medios, ¿ya? Es increíble, ¿ya? Entonces, de este punto de vista, entonces hay muchas cosas que lo que está en los libros no son correctas, ¿ya? Hay muchas cosas que están en los libros y no son correctas. Y hay mucha información que está bloqueada. Y de esto voy a hablar entonces en este momento, ¿ya? Propiamente sobre el misterio abominable, ¿ya? Sobre el misterio abominable. Quiero compartir esta diapositivas breves. Y porque se habla de la teoría de la evolución, que según nosotros podemos investigar, no llega ni a hipótesis, más bien llega al absurdo o llega a lo que ni siquiera es comprobable científicamente, ¿no? Por ejemplo, escuchaba a un biólogo decir, la teoría de la evolución no se puede comprobar en laboratorio, sin embargo, es un hecho. Pues qué raro. Yo que sepa, en el mundo de las ciencias fácticas es comprobable en laboratorio, ¿ya? Las ciencias fácticas, en este caso como las ciencias naturales, son comprobables en laboratorio, si no, no hay pruebas. Pero como un biólogo que supuestamente ha sido formado en el ambiente del pensamiento científico, va a poder decir ese tipo de cosas a los alumnos en una academia que lleva a los alumnos a la universidad aquí en el Perú, porque en el Perú no hay ingreso directo a la universidad. Hay academias en donde lamentablemente no hay academias, digo, y bueno, y lo que observamos es que a los alumnos se les lava el cerebro, ¿no? Se les dice pues de que Dios no existe y que la ciencia no está en contra de la religión contra la ciencia, cosas así totalmente absurdas. Todavía se enseña eso en las universidades del Perú y en muchos lugares, ¿no? Entonces, por eso estoy presentando aquí este tipo de estudios que nosotros podemos encontrar sencillamente aquí en la BBC. Aquí está el enlace, BBC, Mundo, Noticias, noticia el 23 de enero del año 2021. O sea, uno se puede enterar de estas cosas. El misterio abominable de Darwin, y nos dice aquí, y los orígenes de su obsesión con el mismo. ¿Ya? El misterio abominable, como le puso el mismo Darwin a este tema. Así dice, el misterio abominable, las plantas actuales aparecen espontáneamente sin registro evolutivo. ¿Ya? Las plantas aparecen espontáneamente y eso no parece evolución, eso parece más bien creación. ¿Ya? Entonces nos hablan de que la ciencia, ¿no? Destruye a la religión o cosas por el estilo, y eso no es cierto. Vemos aquí nosotros, dice, ¿no? Las plantas actuales, las que tienen con flores y frutos, ¿no? Aparecen espontáneamente, sin registro evolutivo. Y si no hay registro, simplemente científicamente no se puede llenar pues vacío con creencias. En las ciencias naturales, nosotros o comprobamos en laboratorio o simplemente nos quedamos callados. Pero no podemos ir lanzando ideas o ideologías, ¿ya? Porque en ese caso se convierte pues en anticientífico. Ya, repito, en el mundo de la ciencia o se comprueba o simplemente no se puede afirmar. ¿Ya? Y lamentablemente nosotros vemos que se están afirmando un montón de ideas en base a, como dice un colega, ¿no? Un biólogo, un profesor de biología, dice, pues no se puede comprobar en laboratorio. Sin embargo, dice, es un hecho. Es totalmente contradictorio en el punto de vista científico y no se da ni cuenta.
¿no? Entonces dice ahí también, ¿por qué no hay una evolución gradual en las angiospermas? ¿Por qué no hay una evolución gradual? Entonces, si hay una evolución, se planteó pues que la evolución tiene que ser poco a poco. Lo dijo Darwin, ¿no? Y justamente ahora la UNESCO, o sea, por parte de la ONU, porque nosotros vemos en el registro fósil y en geografía, nosotros lo estudiamos, esto en lo que son las eras geológicas. Y en el registro fósil nosotros damos cuenta de que los seres aparecen hechos, así como en este caso las angiospermas. O sea, no es la primera vez en la historia geológica, según se dice, ¿no? Se mantiene registrado, porque no soy propiamente geólogo, investigo, leo diversas publicaciones, y uno se da cuenta de este tipo de cosas, que el registro evolutivo no hay, más bien que los seres aparecen ya hechos. Y luego ponen una excusa, ¿no? Una excusa de que no, lo que pasa es que en ese largo periodo no se dio una fosilización. Bueno, si es que no hay entonces pruebas, pues entonces no se arma una teoría. En el campo de la ciencia no podemos nosotros estar hablando en base a conjeturas y peor imponer ideas en base a esas conjeturas, no diciendo que yo tengo la razón, no, esto es un hecho, no, en la ciencia los hechos se hacen en laboratorio, en las ciencias fácticas, en las ciencias biológicas se hacen en laboratorio, si no simplemente pues das un paso al costado, no tienes algo para afirmar. Pero se puede engañar de esa manera pues a los alumnos. Entonces dice, ¿por qué no hay una evolución gradual en las angiospermas? ¿Por qué no podemos ver formas intermedias entre los gimnospermas como las coníferas y las plantas con flores? ¿Por qué cuando aparecen ya son tan diversas? ¿Quién plantea? Esto quien lo plantea no es cualquier persona. Y lo plantea el registro evolutivo. Aparecen tan diversas. Entonces, la evolución no se observa en la paleontología. Justamente cuando yo escucho a mis colegas y veo los libros ya de biología, los videos que hacen los propios colegas, dicen, no, una de las cosas que avala, dice, prueba de la evolución es la paleontología, pero es todo lo contrario. La paleontología niega la evolución, más bien. Entonces nos dice aquí, Mister Abominable, el célebre naturalista, se refiere a Darwin, estaba obsesionado, y ese es un problema, obsesionado, ¿no? Por la cuestión de cómo evolucionaban las primeras plantas con flores. Y utilizó la expresión para referirse a la cuestión pocos años después, no, perdón, antes de su muerte, 1879. Estaba obsesionado con la idea, ya, el misterio abominable, que simplemente le falló el pensamiento científico. En el pensamiento científico, repito, o hay pruebas o simplemente abandono eso. No puedo estar sosteniendo algo que no hay pruebas. Dice, el misterio es el misterio, ¿no? Abominable, como le llama, abominable porque destruye su idea. El misterio se concentra en el auge de las plantas con flores o angiospermas, la familia de plantas que producen flores y dan sus semillas en frutos. Estas constituyen la gran mayoría de las plantas vivas conocidas, la gran mayoría. Así, Darwin temía que ese inexplicable acertijo, ojo, de que aparecen sin registro evolutivo, socavara sus teorías de la evolución. Por eso le llama misterio abominable. Abominable para él. Pero, señores, un científico tiene que estar abierto a la realidad. No es que la realidad tiene que apegarse a mis ideas. No. En el punto de la investigación, nosotros vamos formando ideas en base a las investigaciones. Pero en ese caso, entonces Darwin no está siendo un científico riguroso. Ya claramente entonces se nota una ideología detrás. El aparentemente rápido desarrollo de todas las plantas superiores, ¿no? El aparente rápido desarrollo de todas las plantas superiores en los últimos tiempos geológicos es un misterio abominable, escribió. Entonces lo está afirmando. El aparente
Bueno, aparente porque aparece, porque se ve, porque está en los registros. El aparente rápido desarrollo de todas las plantas superiores en los últimos tiempos geológicos es un misterio, decía él, para él abominable. Directa contradicción con un elemento esencial de la selección natural. La naturaleza no da saltos, es decir, no hay saltación. Sin embargo, como estaba refiriendo hace un momento, la ONU, por la UNESCO, ya estaba aceptando la saltación. El saltacionismo en la teoría de puntuaciones, que muchos biólogos no conocen, y dudo de que lo enseñen en las universidades. Así nomás. Entonces, claramente nosotros vemos que ya de Darwin hay una ideología que sostener, y lo veo directamente en mis colegas, a algo que contradecir, ¿no? En base a ideologías. Dice ahí, entonces, una directa contradicción con un elemento esencial de la selección natural. La natura non facit saltum no da saltos, pero lo que vemos en el registro evolutivo que hay saltos, en otros términos, que los términos puntualmente aparecen, los seres aparecen. ¿Dónde está la evolución? Como repito, ¿no? No, tratan de solucionar eso con ideas, ¿no? Ideas, porque solamente son ideas, ¿no? De que no existe todo ese registro porque, ¿no? Dice, la fosilización es una casualidad. Dice, la fosilización es una casualidad. Cuando vemos nosotros fósiles, ¿no? En un registros de 12 kilómetros de alto, se sabe que hay rocas sedimentarias de miles de kilómetros, y eso también es una cosa muy extraña, pero en otro momento abordaremos el tema de la fosilización, que normalmente no se le enseña a la gente, ya, este tipo de cosas, sino que lo presentan como si fuera un cuento de niños. Entonces dice así, ¿no? La naturaleza no da saltos. Bueno, ahora la UNESCO dice que sí hay saltos, y que se nota. Y no es una vez, es constante. Entonces eso no apunta a evolución. Darwin estaba profundamente intrigado por cómo las plantas con flores parecían haber conquistado al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Así, estaba profundamente intrigado, y a pesar de ello no cambió su idea, su ideología más bien, ya no fue idea, su ideología. Darwin estaba profundamente intrigado por cómo las plantas con flores parecían haber conquistado el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces podemos decir nosotros que más bien los biólogos evolucionistas son los que viven de ideologías, y la evolución se ha convertido en una ideología, más no en algo científico. Se dice, ¿por qué no hay una evolución gradual de los angiospermas? ¿Por qué no podemos ver intermedias, formas intermedias? Es que no las hay, es que no hubo. No podemos decir que hay cuando no hay registro de ello. Más bien, todo lo contrario. Si no hay registro, lo más cercano a la verdad es que no hubo. No podemos estar inventándonos cosas. Y lo cercano, lo precisamente correcto es que no hay un apoyo a la evolución. No hay, no existe. ¿Por qué no podemos ver formas intermedias? Porque las angiospermas, como las coníferas y las plantas con flores, ¿y por qué? Cuando aparecen ya son tan diversas, o sea, ¡pum!, aparece. Y hay que recordar que también hay que hacer un repaso por el llamado cámbrico, que más bien debe retrocederse hasta el edicárico, más que el cámbrico, el edicárico. Pero en eso lo profundizaremos en otro momento, lo que le llaman el Big Bang de la vida, que cosa que no se le enseña ni a los biólogos, ya, ni a mucha gente, desconoce. Dice, en el registro fósil aparecen de forma muy repentina en el Cretácico. En el registro fósil, a ese es lo que nos interesa en el campo científico, el registro fósil. En el registro fósil aparecen de forma muy repentina en el Cretácico, dice, ¿no? Fechado de hace unos 100 millones de años. Hay que entender que también esto de la datación de las rocas es todo un asunto. Yo escuché, por ejemplo, una ponencia en San Marcos de todo lo que es, ¿no? Está en modo virtual, de todo lo que es fosilización, datación de las rocas, antigüedad, pero nunca te dijeron cuáles eran los errores al respecto, cuáles son las fallas.
Y señores, si uno va a decir la verdad, también tiene que decir los dos lados, pues. En este caso, ya, los métodos fallan. El método uranio-plomo, que es el más utilizado, supuestamente el mejor, tiene sus fallas y no te indican. Pocas personas. Claramente el mundo de los conocimientos está dirigido desde arriba. Hay alguien que está dirigiendo las cosas, ¿ya? Lo que se quiere escribir en los libros y lo que no se tiene que decir. Dice, en el registro fósil aparecen de forma muy repentina en el Cretácico, fechado hace unos 100 millones de años. Repito, si estos 100 millones de años son realmente ciertos. No hay nada que parezca a una angiosperma antes de ellas. Así dice, no hay nada que parezca a una angiosperma antes de ellas. Y luego aparecen de pronto y en una diversidad considerable destaca Bugs. Luego saldrá ahí quién es Bugs. Ojo, aparece, dice, de pronto y en una diversidad considerable. Bueno, eso no, por eso Darwin lo llamó misterio abominable y hasta el día de hoy sigue siendo el misterio, lo va a decir la misma BBC en este artículo. El misterio parece haberse vuelto particularmente abominable para él por el uso altamente publicitado que le daba el botánico del Museo Británico para defender la intervención divina en la historia de la vida, explica. Y nos damos cuenta entonces cómo va a haber una pelea, ¿ya? Una pelea ahí en la historia. Y entonces se ve quiénes tienen los argumentos y quiénes no. El misterio parece haberse vuelto particularmente abominable para él por el uso altamente publicitado que le daba el botánico, un botánico especialista en plantas, ese era su trabajo, del Museo Británico, no era cualquier gente, para defender la intervención divina en la historia de la vida. Es decir, las ideas de Darwin y hasta el día de hoy la paleontología no fundamenta la evolución. Más bien justamente esa pelea de la fe, ¿no? Como si no hubiera evidencia científica de que Dios existe. Yo tengo un video al respecto. Uno, tengo que hacer mucho más. Y los existen en la web, ¿ya? Pruebas científicas de que Dios existe. Entonces, esta falsa pelea, pues, ni siquiera lleva una tónica realmente científica. Un científico rival defendía la intervención divina, como estamos diciendo aquí. Un científico rival, que no es que los científicos están en contra de la ciencia, bueno, un científico rival defendía la intervención divina como la única explicación del surgimiento de la planta con flores, si está comprobado que Dios existe. Y si en el registro fósil se observa que los seres aparecen hechos, entonces, ¿qué podemos pensar? Pero evolución, no. Darwin, sin embargo, tenía un problema. Los planteamientos, ¿ya? De Carruthers, ¿no? Como el castellano podemos aplicar. Sobre el registro fósil eran en realidad muy difíciles de explicar en términos de evolución. Reconoce el profesor Brooks. Ahí está. Dice, no, Darwin, sin embargo, tenía entonces un problema. Los planteamientos ya de Carruthers sobre el registro fósil, o sea, el biólogo, el botánico de su época, de la misma época que se peleaba con Darwin, sobre el registro fósil, era en realidad muy difícil de explicar en términos evolutivos. O sea, no había registro. En una conferencia ante la Asociación de Geólogos en la biblioteca de la Universidad de Londres, el científico Carruthers destacó los problemas que Darwin tenía con el registro fósil, centrándose en la aparición repentina de plantas con flores. Y eso apunta a evolución, o eso apunta a creación. ¿A qué apunta eso? Más bien, parece que el registro fósil Dios hubiera creado varias veces, no una sola vez, como para asegurarse de que en el futuro los científicos, entre comillas, no crean lo contrario.
viéndolo ante sus ojos, porque el registro fósil es lo que nosotros vemos ante nuestros ojos y no podemos burlarnos de lo que vemos y constatamos. Dice, sus comentarios fueron publicados en El Tiempo, The Times, y la prensa científica, lo que provocó un debate público, cosa que tenemos que volver a los debates públicos al respecto, porque en la actualidad dice, no, es un hecho. Bueno, disculpa, en el medio científico tiene que haber debate. Dice, Carl Reuters estaba utilizando el abominable misterio para lanzar un ataque contra la evolución misma, dice el profesor Brooks. William Carl Reuters dice, 1876, británico-escocés, llegó a convertirse el encargado de botánica del Museo Británico y una figura destacada en ese momento en la paleobotánica, es decir, en las plantas antiguas, la paleobotánica. Es decir, dos especialistas, ¿ya? Y el que tenía las de perder era Darwin, y hasta el día de hoy pierde. En su opinión, Dios había creado las angiospermas en el Cretácico. Estas no habían evolucionado, detalla. Pero es que el registro evolutivo, entre comillas, no hay registro evolutivo. El registro fósil nos indica esto, ¿no? Como decía el botánico, el paleobotánico en su época, después 200 años antes, y podemos decir lo mismo 200 años después. Porque, ¿qué es lo que dijo Darwin? En el futuro se encontrarán los fósiles intermedios, en el futuro. Pero ya pasaron 200 años y la ciencia sigue diciendo lo mismo y no es lo que decía Darwin. Entonces vemos que la realidad contradice a la evolución. Y no se resolvió y se resolvió el misterio en una palabra, no. Es que no es un misterio, es una es un registro. No es un misterio, es un registro. Ya, el que le quiera dar misterio es porque quiere fundamentar una ideología. Pero científicamente no es el pensamiento del camino científico. Dice, por supuesto, hemos avanzado mucho en nuestra comprensión de la evolución, dice, y en nuestro conocimiento del registro fósil, pero este misterio sigue allí. ¿Quién apunta? El que hace ese estudio, el profesor Brooks. Así que esas son cosas que normalmente no se le enseña ni a los biólogos, ya, ni menos los alumnos. Ya, como me comentaba por ahí alguna, ¿no? Alguna persona en particular, no digo nombres, ya, en la facultad no le tomaron el tiempo suficiente para hablar de esto llama evolución, sino que le dijeron, pues simplemente es un hecho. Y pasamos al siguiente capítulo. Y yo digo, si a los biólogos no les explican y los estafan con simplemente es un hecho, ¿cómo están nuestros alumnos? No, yo también deseo que los biólogos se pregunten, debatan, ¿no? Y no sé cómo los cuento, sino que usen el pensamiento científico. Ya, muchas gracias y seguiremos ¿no? con la medida de lo posible publicando más videos. Y como repito, esto lleva pues al debate, ¿no? Muchas gracias. Yes.